Buenos días, estamos aquí con Inés, profesora bilingüe de Biología del IES Juan Sebastián Elcano. Buenos días, Inés. Buenos días. ¿Podrías contarnos cómo surge la idea del proyecto? Pues la idea surge por la necesidad de difundir la presencia en nuestra costa de un ave que está en situación de amenaza, está amenazada por la presión urbanística, pero también por el comportamiento de las personas cuando utilizan la playa, pues pisotean los nidos y hay una problemática en cuanto al número de individuos de esta especie. Entonces era necesario difundir que en nuestras costas están nidificando y es un ave que es pequeña, que sus crías tienen unos movimientos muy divertidos, es muy simpática y conquista al alumnado. ¿Y qué tipo de tareas realizaron los niños? Pues bien, la salida consistía en hacer una limpieza simbólica de la playa y ahí tomaron conciencia de la problemática que hay en cuanto a la acumulación de residuos en la playa, residuos que son redes, que son envases y de diversa tipología. Y después, cuando llegamos a la zona de nidificación del chorlitejo patinegro, pues se observaron los nidos, las hembras y los machos cuidando los nidos y así como las crías. Y se observaron con telescopios y con prismáticos y fueron descritas estas aves por personas de un colectivo ecologista que hay aquí en San Lucas, que es Ecologistas en Acción. También pudieron hacer actividades en un cuadernillo y por último hicieron una interpretación del paisaje en esta costa donde llega el río Guadalquivir al Golfo de Cádiz y hay una gran diversidad paisajística. ¿Qué resultados crees que se obtuvieron con el proyecto? Bueno, el principal resultado que se obtuvo fue la sensibilización del alumnado en cuanto a la problemática de acumulación de residuos en la playa y todos aquellos comportamientos que amenazan, entre otras especies, al chorlitejo patinegro. Creo que los alumnos se quedaron bastante satisfechos con esta actividad y además pudieron hacerla utilizando el inglés, lo cual les enriqueció en este sentido. Pues muchísimas gracias. Sí, añade lo que Perdón, quieras. que esto ha dado pie a solicitar un programa para este curso, que es el programa Aldea, que es de corte medioambiental, y donde vamos a trabajar en dos líneas principales. Recapacicla, que es estudiar la gestión de los residuos, y otra línea que es de conservación de la biodiversidad. Y bueno, espero que dé sus frutos. Muy bien, muchísimas gracias, Inés. De nada. Buenos días. Buenos días. Pablo, ¿qué te pareció el proyecto? Pues en la salida a la playa, nosotros, desde mi punto de vista, fue bastante divertido porque aprendimos bastante sobre las aves autóctonas de aquí, sobre las playas, la limpieza de las playas, toda la cantidad de basura que podemos tirar y la experiencia de salir con compañeros a hacer esta actividad, pues, estuvo bastante bien, a mí me gustó mucho. ¿Y tú, Ana? ¿Qué Pues opinas? la verdad es que el salir, el estar en contacto con mis compañeros y gracias a la maestra que nos acompañó también pudimos aprender un poquito más de vocabulario acerca de nuestra zona y también con este gesto ayudamos a lo que es la naturaleza. ¿Repetiríais este tipo de proyectos? Yo creo que sí. Sí, desde luego que sí, aprendemos mucho y también colaboramos en la limpieza de las playas. Muy bien, muchísimas gracias. A ti.